Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hablar un poquito de las reflexiones sobre la ciberviolencia de género en adolescencia. Es un poquito largo el título, pero ya en sí mismo creo que tiene bastante sentido. Y la pregunta que me he hecho un poco es si damos la importancia que tiene este tipo de violencia hacia las mujeres, si podemos evitarlo o las redes nos manejan, porque a veces nos surge duda un poco si van más rápido las tecnologías que nosotros, si podemos hacer algo al respecto. Y también hay muchos, pues que somos más analógicos que digitales y en muchas ocasiones pues no sabemos si estamos a la altura, ¿no?, de estos retos. Lo primero me presento, bueno, soy Marta Saiz, como ha dicho Roberto, soy fisioterapeuta, soy enfermera, soy facilitadora de disciplina positiva y lo más importante y lo que me ha traído hasta aquí es que tengo dos hijos, un hijo y una hija. Bueno, como soy de la generación Disney, aún creo un poco en el mundo ideal y en la esperanza y en la posibilidad de hacer un mundo mejor. Y bueno, pues la motivación o el propósito de esta tertulia es contribuir o poner mi granito de arena pues para que mis hijos se desarrollen como buenas personas y en un mundo más amable y menos hostil, de que parece que se nos presenta. He elegido este tema sobre todo en la adolescencia por varios motivos, pero sí me gustaría recalcar que la adolescencia, que a veces se nos presenta como una etapa un poco así que nos da repelús, pues es muy bonita, pero sí que es cierto que es una etapa especial, porque ya se va definiendo un poco la manera en la que vamos a desarrollar nuestras relaciones con los demás y también vamos desarrollando nuestra autoestima, un poco eh, con más empaque, ¿no?, que en la edad, en los peques. Entonces es importante tener en cuenta en qué edad nos vamos a mover cuando hablamos de esto. Hay muchos cambios físicos, psicológicos y esto pues hace que sea una etapa todavía más especial. También recordar que hay dos agentes principales, los primeros agentes o los principales en cuanto a la socialización que se va a dar sobre todo en esta etapa de la adolescencia, que son la familia. La primera es la familia, por supuesto, y la segunda la escuela, ¿no?, el colegio, el instituto. La familia es importantísima y desde pequeños nos va a generar una mochila que nos va a definir de alguna manera y nos va a acompañar a lo largo de la vida. Pero sí es cierto que en la adolescencia vamos experimentando ciertos cambios y en muchas ocasiones nos alejamos un poco de lo que la familia nos ha marcado o nos vamos preguntando pues eso, qué queremos ser, cómo, cuándo, y a veces nos separamos de aquello que llevamos en esa mochila de la familia. Por tanto, quiero recalcar esto porque las escuelas, las instituciones, los coles son imprescindibles, que hay muchos papás que aún se preguntan hoy en día qué papel tienen las escuelas en esto de la educación sexual y de la violencia de género y un poco de la educación de ciertos contenidos con respecto a sus adolescentes, ¿no? Entonces, en definitiva, con esta tertulia mi idea era repasar ciertas ideas. Yo no soy especialista en nada, pero sí que nos sirvan un poco para reflexionar acerca de todo esto y, ¿por qué no?, aprovechar y hacer un poquito de autocrítica. Si nos dedicamos a la educación o somos padres o madres o simplemente estamos involucrados en la educación de los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Lo primero es que tenemos que recordar que la tecnología genera un espacio que a día de hoy para nuestros jóvenes pues es cotidiano y es imprescindible. Y es un espacio donde van a generar relaciones y vínculos de forma diaria, por tanto tiene una importancia muy grande, ¿no? Y esto va a hacer que expresen o que vayan generando sentimientos y pensamientos con respecto a ellos mismos y hacia los demás. Entonces, es una entidad muy importante. Para ponernos un poquito en contexto, al final hablamos de ciberviolencia de género y esto es como si fuera un término muy novedoso, pero en realidad no es más que una prolongación de la violencia de género que se ejerce en el mundo offline, que en este momento encuentra una herramienta más para seguir perpetuándose, ¿no? Y que además, para el agresor es una herramienta muy beneficiosa porque le confiere del anonimato,
tiene una difusión rapidísima y además le permite estar ejerciendo esa violencia durante 24 horas del día, que es el tiempo que puede permanecer conectado. Entonces esto lo hace todavía pues más importante. Es un problema a día de hoy mundialmente reconocido, el tema de la violencia de género. Y bueno, pues agrava un poquito las desigualdades en cuanto al género. Hay que darse cuenta de que el aislamiento digital que en un momento determinado pueden sufrir las jóvenes que sufren esta ciberviolencia de género es muy importante a la hora, como hemos dicho, pues de desarrollar relaciones sociales, de desarrollarse a ellas mismas, de generar pensamientos hacia los demás y encontrar su lugar en el mundo y dentro de una sociedad. Y a más, incluso ese aislamiento digital muchas veces repercute en su vida y en su entorno laboral, ya que para encontrar trabajo, pues a día de hoy muchas veces el uso de las redes es imprescindible. Entonces, bueno, hay personas que aún dudan de que esta violencia de género en el contexto virtual y todos los demás, pues sea real. Entonces, bueno, para esta gente que aún necesita datos, decir que los hay, ¿vale? No me voy a centrar en esto porque no es mi objetivo y además cualquier persona puede acceder a ellos a través de Internet, ¿no? En este caso. Pero sí hay algunas cosas que quería recalcar porque me parecen importantes. La primera es que el 80% de las mujeres usuarias de redes dicen que en alguna ocasión se han sentido acosadas. O sea, no es moco de pavo. Otro dato a tener en cuenta es que el ciberacoso se da en un 40% entre los 8 y 9 años. O sea, a veces pensamos que esto es como, bueno, a mis peques no, todavía estoy lejos de la preadolescencia, de la adolescencia, esto no es el caso. Pues no, el uso de las redes cada vez es antes y ahí están los datos, ¿no? Un 8 o 9 años ya tienen ciberacoso y en un 40%, perdón, y en la mayoría de los casos que sufren ciberacoso, este acoso se da por amigos y compañeros, pero hay un dato que ahí no lo he puesto, que hasta el 16% de ese ciberacoso está ejercido por gente desconocida. O sea, creo que eso hay que poner el acento en que ya los niños de 8 y 9 años están contactando con desconocidos, voluntaria o involuntariamente. Luego pongo aquí que se han multiplicado en la última década los delitos de contacto en menores de 16 años. Insisto de nuevo un poco en el tema de la edad y de que esa ciberviolencia de género parece que cada vez es mayor. O sea, se han multiplicado en la última década. El sexting sin consentimiento dice que aproximadamente un 4% ya se da a los 14 años y suele ser en el contexto de las primeras parejas o primeras relaciones sentimentales. Con lo cual, bueno, esto es muy importante porque si ya a los 14 años ya hemos tenido algún problema con el tema del sexting, por ejemplo, sin consentimiento y teniendo en cuenta que hoy en día las relaciones generalmente son más esporádicas y son más numerosas, pues fijaros hasta la adultez, ¿no? Lo que pueden sufrir a lo largo de la vida. Y bueno, quería hacer un pequeño apunte que supongo que conoceréis, pero decir que el sexting como tal es una práctica en la que se comparten imágenes íntimas, sexys, generalmente con la pareja, y es algo consentido. O sea, el sexteo es algo que implica que es voluntario, pero bueno, lo llamamos sexting sin consentimiento, ¿de acuerdo? No es una práctica mala como tal, es decir, si las dos personas consienten, no hay ningún problema, pero fijaros que aunque consintamos en un primer momento, pues luego se pueden utilizar esas imágenes para ejercer esa ciberviolencia. Esto hablando un poco de datos que sacamos de estudios cuantitativos. Pero es verdad que cuando hablamos de ciberviolencia de género, la mayoría de esos estudios son cualitativos. Entre otras cosas, porque hablar de estos conceptos un poco novedosos nos resulta más fácil con este tipo de estudios. Lo que está claro es que cuando preguntamos a los jóvenes y a las jóvenes a este respecto, nos dicen que sí reconocen ellos mismos que las chicas pues tienen más posibilidad de sufrir algún tipo de acoso en las redes
y bueno, que en definitiva se juzga más la vida personal de las adolescentes, la sexual, los comportamientos y sus relaciones, ¿vale? Entonces, ellos mismos son conscientes de esta diferencia y esta desigualdad de género, es decir, que parece que la ciberviolencia sí que está relacionada con cuestiones de género, por si todavía quedaba alguna duda. Al final, claro, dice, bueno, para esta gente que todavía sigue poniendo así como ojos, como si no fuera real todo esto que estamos contando, pues nos tenemos que preguntar qué nos faltaría para que ya la pregunta no se diera, no tuviéramos que estar hablando de esto. Pues estudios de ciberviolencia de género con perspectiva, perdón, de ciberviolencia con perspectiva de género y bueno, pues denuncias, porque es verdad que no denuncian, ¿no? Las jóvenes no suelen denunciar o por miedo o por desconocimiento a la posibilidad de hacerlo o al procedimiento, en fin, pero esa es la realidad, ¿vale? Bueno, he puesto esta frase de Carmen Ruiz Repullo, no sé si la conocéis, es una socióloga experta en violencia de género y bueno, pues dice que para algunos hombres el poder y el control sigue siendo la forma de perpetuar el patriarcado y la forma de pertenecer, mostrándolo al resto del grupo y qué mejor forma que en las redes. Bueno, lo que ella comenta es que no solo hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? Es decir, que los hombres que ejercen violencia, este tipo de violencia, pues aparte de ejercerla, tienen que mostrarla y claro, han encontrado un filón en las redes alucinante, porque imaginaos la difusión que tiene todo esto para demostrar que realmente soy muy macho y que soy capaz de hacer lo que hago, ¿no? Esta diapositiva que habla un poquito de tipos de ciberviolencia de género, no me voy a detener en ella, si luego tenéis alguna duda la comentamos, es simplemente para que veáis, bueno, varias cosas. Una de ellas es que hay un montón de definiciones, un montón de formas de ejercer esa ciberviolencia de género, que muchas de ellas están dentro del contexto de una pareja o expareja, es decir, muchas de ellas incluyen un vínculo sentimental, pero hay otras que no, ni siquiera es necesario, es el chantaje, la humillación y la amenaza por el simple hecho de ser mujer, ni siquiera hace falta un vínculo sentimental, ¿no? O sexoafectivo. Y luego a la derecha pongo la escalera cíclica de la violencia, porque como he nombrado antes a la socióloga que os he comentado, pues bueno, ella utiliza mucho este tipo de escalera y nos alerta de que a veces, es decir, que no hay violencia más sutil o menos. Una vez que comienza esa escalera de la violencia, pues solo hay una forma de continuar y es avanzando. Es decir, que generalmente que comienza por algún escalón, sigue subiendo. Y luego, bueno, decir que evidentemente, como todas las violencias de género, pues la ciberviolencia también tiene consecuencias. El 40% de las jóvenes que la sufren refieren a haberse sentido deprimidas con ansiedad, paranoia o trastornos de la conducta alimentaria. Además, estas consecuencias son online y offline. En el entorno online, hasta un tercio, perdón, de las jóvenes cambian sus hábitos, privatizan generalmente su perfil, dejan de contactar con desconocidos y bueno, pues tienen más cuidado o incluso dejan de realizar publicaciones. Otro tercio nos dicen que tiene también consecuencias offline. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cambian también ciertos hábitos. Generalmente evitan ir solas por la calle, llegar, por supuesto, siempre acompañadas por la noche a casa y, bueno, pues muchas de ellas, ese tercio también deja de quedar con desconocidos. Claro, esto al final va haciendo de alguna manera que nos aislemos, no solo digitalmente, sino de nuestro entorno y de la sociedad y de las formas en las que actualmente pues, los jóvenes se relacionan. Pero esto es muy alarmante, porque esto que acabamos de decir es normal. A mí lo que realmente me alarmó cuando vi un poquito todo esto es que el 30%, es decir, casi otro tercio de las adolescentes, no varían nada su forma de actuar después de haber sufrido ciberviolencia de género. Claro, te quedas un poco pensando en esto y dices, jolín, si después de haber sufrido ciberviolencia de género no cambió nada, ¿qué pasa? ¿Que es que se creen merecedoras de esa violencia? ¿Tienen ciertos roles de género asumido? ¿Creen o nacen o se desarrollan con la idea de que la violencia está intrínseca dentro de una relación de pareja?
Y por último, se creen víctimas o culpables, ¿no? Esto es un poco lo que creo que deberíamos reflexionar. Y si es así, ¿por qué han llegado a estas conclusiones? Claro. En cualquier caso, aprovecho para decir que en ningún momento nadie se sienta culpable. En cualquier caso, siempre somos víctimas. Lo digo por esas frases de, es que claro, es que mira cómo iba vestida, mira qué foto publicó, mira lo que hizo, ¿no? Pues este tipo de comentarios que, claro, de alguna manera también a la persona que ha sido víctima, pues le van calando y le hacen pensar muchas veces. Y otra vez me remite a una frase, en este caso de Ana de Miguel, en su libro El mito de la libre elección, que dice que estamos tan familiarizados con las normas de género que ni siquiera las vemos, son invisibles, las consideramos naturales. Y si las vemos no las sabemos interpretar, pero nos marcan y mucho. Estas marcas van a determinar en buena medida nuestras relaciones, libres entre comillas, y nuestras vidas. Y bueno, pues a mí también me hace pensar un poco. Por último, bueno, decir que, claro, dentro de todo este contexto, pues al final hay que reconocer que el uso de las tecnologías, y no nos queda otra, también igualmente para esas personas que dicen, no, mi hija no utiliza dispositivos, yo no dejo que mi hija mire el móvil, yo controlo, mi hija todavía no tiene interés por ciertas cosas, este tipo de comentarios, pues bueno, al final no nos queda otra que reconocer que el uso de las tecnologías cada vez comienza en edades más tempranas, que no podemos estar pendientes siempre del uso que se hace de ellas, que las herramientas de control parental no son 100% eficaces y bueno, si hacemos caso a las estadísticas que nos dicen que el porno se ha consolidado como escuela, pues al final no nos queda otra que confiar en una buena educación sexual con perspectiva de género, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hablamos un poquito de prevenir todo esto, yo he puesto aquí plan de acción preventivo en la adolescencia, porque en realidad la charla era de la ciberviolencia en la adolescencia, porque es la etapa más prevalente de sufrir ciberviolencia, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hablamos de prevención, pues se supone que este plan preventivo ya tendría que haber comenzado antes, porque si sabemos que hay una situación que se puede dar o que es más fácil que se dé en la adolescencia, pues deberíamos comenzar a prevenirla antes de la adolescencia. Igualmente hago este comentario porque hay personas que creen que hasta los institutos no deberíamos comenzar a hablar de todos estos temas, porque es muy pronto. Entonces, bueno, reflexionando sobre estas medidas de acción que debemos tener en cuenta, tanto educadores como familias, porque creo que debemos estar las dos partes involucradas, pues comenzamos con, por supuesto, la medida estrella, yo creo, ¿no? Proporcionarles una buena educación sexual basada o poniendo el foco en el respeto, en la igualdad de género, la diversidad y las relaciones saludables. Y aquí tiene que haber dos conceptos muy claros. Por un lado, el consentimiento cuando hablamos de relaciones saludables y por otro lado, la responsabilidad afectiva, que me parece muy importante recalcar, puesto que hoy en día pues, las relaciones generalmente son más efímeras o esa parece que es la tendencia y más numerosas. Parece que solo tenemos responsabilidad cuando hay un vínculo duradero, pero no es así y esto hay que dejarlo muy claro y recalcarlo. Otra de las medidas es entrenar herramientas de gestión emocional, pues un poco sobre todo para que sepan gestionar emociones tan complicadas como la rabia, la tristeza, la frustración, talleres de actividades que incluyan el desarrollo de la autoestima, comprobar, y esto es muy importante, si son capaces de identificar esas situaciones de acoso online y offline, por lo que habíamos comentado antes, ¿no? A veces tenemos esos roles de género tan asumidos que nos resulta hasta difícil identificar estas situaciones de acoso. Por tanto, ¿cómo las vamos a decir? ¿Cómo las vamos a manifestar o incluso a denunciar? Motivar al uso responsable de las redes sociales, es decir, pues privatizar los perfiles, tener cuidado con aquello que subimos a las redes, los comentarios que hacemos, evitar subir imágenes provocativas. Y bueno, también recalcar un poco el concepto de la identidad digital y las consecuencias. Y aquí he puesto permanencia, porque esto me parece fundamental. Por un lado, la identidad digital es esa identidad o esa persona que parece que
que nos presenta, ¿no? Esa imagen de nosotros mismos que nos presentan las redes en función de lo que nosotros hemos ido diseñando, muchas veces sin querer. Y luego hay un concepto muy importante que parece que los adolescentes no tienen muy claro y es la permanencia de esa identidad digital, es decir, no todo se puede borrar. Limitar el tiempo de uso de las redes sociales, ¿cómo? Pues con alternativas para mantener relaciones entre iguales y de ocio offline, ¿no? Porque claro, si no, decir, vale, esto no lo hagas, pero ¿qué puedes hacer en ese lugar, ¿no? Debatir sobre conceptos de intimidad y privacidad. Igualmente con el tema de las tecnologías parece que nos ha olvidado. Antes teníamos mucho más arraigado y más claro el concepto de intimidad. Esto es algo íntimo, es privado, no comparto todo, soy muy selectivo, selectiva sobre qué comparto y con quién, ¿no? Y el para qué también. Entonces, bueno, pues volver a dar una vuelta a esos conceptos para que al final pues, puedan ellos, tengan un sentido crítico, ¿no? Ellos mismos y no nos necesiten cuando estén delante de las redes. Reflexionar sobre el autoconocimiento y los límites, construir un entorno seguro sin juicios y donde apoyarse. Esto hablo en el entorno un poco de las instituciones, colegios o institutos. Proporcionar referentes con valores personales que queremos que desarrollen. Porque, claro, ¿por qué sigues a esta persona en Instagram? ¿Por qué estás viendo este TikTok? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te gusta? Y ofrecerles una alternativa en cuanto a esos referentes. Y hablar de forma periódica de violencia de género, igualdad y relaciones afectivas respetuosas. Y esto también lo recalco y me parece importante porque todas estas cosas son como obvias, pero es que luego no hacemos ni la mitad. Y es que no basta con dar un taller, una charla en un momento puntual. Hay que evaluar periódicamente cómo estamos, en qué momento nos encontramos, cuál es el desarrollo, porque además no todos los adolescentes tienen el desarrollo simultáneo. Entonces, a lo mejor has dado una charla, en ese momento hay conceptos que no han calado o no a determinadas personas, pero en otro momento ya sí están preparados y bueno, pues esto hay que evaluarlo, ¿no? Al final decir que la intervención de escuelas e institutos es vital, lo que decíamos, puesto que muchas adolescentes no buscan a sus progenitores a la hora de hacer confidencias. Y esto es muy importante y hay que ser conscientes, es lo que dicen los padres. No, es que estas cosas ya se las quiero enseñar yo. Bueno, ya, pero es que a lo mejor no te van a buscar a ti si tienen un problema. Hay que darse cuenta que en la etapa de la adolescencia generalmente suelen distanciarse de los padres, ¿no? Y esto lo sabemos todos. Entonces, vale, si no pueden confiar o no quieren confiar en mí, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Y en quién pueden hacerlo? Pues hay que confiar también en que las escuelas y los institutos pues, pueden ser ese entorno, ¿no? Y también en cuanto a los adultos, y aquí me refiero un poco más a los familiares, a los progenitores, y por supuesto también a todas las personas que forman parte de esta educación, formal o no formal, ¿no? De los adolescentes, tenemos que responsabilizarnos. Y esto lo digo porque es como parece que dan una charla y ya les contarán y ya les dirán. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que nos observan y reproducen todo lo que hacemos, incluso la forma en la que tenemos de relacionarnos con los demás, los hábitos que tenemos en cuanto al uso de las redes, para qué lo utilizamos, cuánto tiempo lo utilizamos y de qué manera. ¿Vale? Es decir, hablaba antes un poco de la privacidad y la intimidad. Los adolescentes necesitan esa privacidad porque tienen que ir desarrollándose de forma autónoma y necesitan en un momento determinado tener sus habitaciones cerradas, pasar un rato solos y esto está fenomenal y esto no podemos perderlo de vista. Ahora bien, cuando utilizan las redes, ese momento, o sea, esa puerta no puede estar cerrada. Nosotros somos los responsables, los adultos, y debemos poder oír qué están diciendo, con quién están hablando. Esto es necesario. Es decir, tenemos que responsabilizarnos de alguna manera, porque muchos papás también dicen, es que yo no entiendo de redes, es que yo no sé qué hacer, es que no sé cómo hacerlo. Simplemente oyéndoles. Hay que también involucrarse y, bueno, pues leer un poquito de las redes que están al día, cuáles son las actuales, las de moda, qué les motiva, qué quieren, qué buscan cuando acceden. Eh, y bueno, pues de vez en cuando pongo aquí un poco lo de chequear autoestima y cambios tanto en el uso de las redes como fuera, es decir, en el mundo offline, porque a veces damos por hecho que nuestros hijos no tienen ningún problema y hay cambios sutiles, tanto en el uso de las redes como fuera de ellas, que nos pueden indicar
pues que algo está pasando, que están sufriendo ciertas situaciones de violencia o que hay algo que no nos quieren contar, pero que está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, creo que no debemos perder el foco, hay que dedicarles tiempo, así es cansado, pero esta es la solución. Hay que ofrecerles alternativas para relacionarse con los demás fuera del mundo online y opciones de ocio offline, porque muchos no están para relacionarse, sino están pues, muchas veces para jugar, para entretenerse, para pasar el tiempo, este tipo de cosas. Y aquí pongo una frase de Daniel Siegel, que es un psiquiatra especialista un poco en el tema de los adolescentes y tiene un libro que es muy chulo que se llama Tormenta Cerebral, está bien, por si a alguien le interesa, y nos pone otra vez de nuevo un poco en el contexto en el que estamos hablando. Estamos hablando de adolescentes y tenemos que entender que tienden a alejarse de los adultos y que en ocasiones esto dificulta que podamos comprender las nuevas formas de relacionarse entre ellos, sus impulsos sexuales, la dificultad para integrar las emociones, la necesidad de la novedad, las conductas de riesgo a las que se exponen y la gratificación que encuentran en las mismas. Un poco porque cuando un adolescente nos cuenta algún problema, ¿no? Alguna situación que ha vivido, que está viviendo, también muchas veces los adultos nos echamos las manos en la cabeza y la primera reacción es, pero ¿cómo has subido esa foto? ¿Cómo has quedado con un desconocido? ¿Cómo? ¿Vale? Pues antes de sermonear, ¿no? O de ver la situación como algo alarmante, tener el foco y tener presente que ellos están en una etapa particular y que necesitan todo eso. Y bueno, pues creo que la mejor manera de ayudarles, aparte de con la educación, al final es que no perdamos la conexión. Tanto los educadores como las familias en casa tenemos que generar un entorno para ellos seguros en el que se puedan apoyar, en el que puedan hablar, resolver sus dudas, expresarse sin encontrar juicios, y es la única manera de enterarnos, puesto que en esa etapa los confidentes generalmente son los amigos y no los adultos. Por último, bueno, pues gracias por vuestra atención y aquí pongo algo de la bibliografía, la más importante que he utilizado, que bueno, a veces son páginas web y otras veces es literatura, son libros.